Hola, aventureros de la psique humana, ¿listos para una expedición a las profundidades de lo que hace tic-tac en las sombras de aquellos que nos rodean? Hoy, con una mezcla de curiosidad y cautela, vamos a descifrar el código secreto de las personas malas, desde la envidia que se esconde detrás de sonrisas forzadas hasta la manipulación vestida de seda, pasando por la indiferencia helada de la falta de empatía. Y no olvidemos el baile del egocentrismo, la oscura melodía de la crueldad y el arte perdido de la honestidad. Vamos a desenterrar las raíces del narcisismo, a cuestionar la esquiva responsabilidad, a revelar la verdad detrás de la insensibilidad moral y finalmente, a enfrentar la hostilidad con un escudo de conocimiento. Así que pónganse cómodos, porque esta exploración promete ser tan reveladora como entretenida. Comencemos. Oye, Deco, he estado pensando mucho sobre cómo identificar a las personas malas en mi entorno. Empecemos por la envidia. ¿Cómo puedo darme cuenta si alguien la siente? La envidia, ese clásico verdugo de las relaciones humanas. Imagínate esto, estás compartiendo con tus amigos una buena noticia, quizás un ascenso o un nuevo amor, y mientras todos brindan, hay uno que simplemente sonríe con esa sonrisa que no llega a los ojos. Esa es la primera señal, esa sonrisa que parece más una mueca. La envidia es como ese invitado no deseado en las fiestas que se esconde en los rincones oscuros de la sala. Puede que no la veas de frente, pero sientes su presencia. Las personas envidiosas suelen disfrazar sus comentarios con piropos que, si los analizas bien, tienen una pizca de veneno. ¡Qué suerte tienes! Yo nunca consigo cosas así, podrían decir, y aunque suena a felicitación, en el fondo, hay un ojalá no lo tuvieras. Y ni hablar de las redes sociales, donde la envidia se viste de doble clic en una foto mientras se murmura algo menos agradable. Así que, amiga, para identificar a alguien envidioso, presta atención a esas pequeñas señales, esos comentarios agridulces y esas miradas que parecen aplaudir pero en realidad, rasguñan. Ya veo, eso tiene mucho sentido. Ahora, dime sobre la manipulación. ¿Cómo se muestra en las personas? La manipulación, esa es más astuta, como un mago que te hace mirar una mano mientras la otra esconde la paloma. El manipulador es aquel amigo que siempre sabe cómo girar las situaciones a su favor. Por ejemplo, imagina que cada vez que sugieres un plan, esa persona lo cambia sutilmente para que terminen haciendo lo que ella quiere, y de alguna manera, siempre terminas sintiéndote culpable si no cedes. Son maestros del pero si yo lo hago por ti, convirtiendo favores en cadenas. La manipulación también se disfraza de victimización. Es que nadie me entiende como tú, te dirán, colocando sobre tus hombros una capa de responsabilidad emocional que no pediste. Y ojo con los halagos, los manipuladores los usan como anzuelos. Te suben al cielo solo para que, cuando te dejen caer, sientas que el golpe fue culpa tuya por no haber volado más alto. Identificarlos requiere prestar atención a cómo te sientes después de interactuar con ellos. Si es drenado, culpable o confundido, probablemente hay manipulación de por medio. Interesante, nunca lo había visto así. Y hablando de falta de empatía, ¿cómo puedo notar esa característica en alguien? La falta de empatía es como encontrarte con alguien que ve el mundo en blanco y negro, incapaz de apreciar los matices de los sentimientos ajenos. Es el compañero de trabajo que hace bromas pesadas sobre temas sensibles sin importarle el impacto, o el amigo que nunca parece entender por qué estás triste, y en lugar de ofrecer un hombro, te suelta un ya se te pasará. Son esas personas que, frente a una película que a todos conmueve, se quedan mirando el reloj, impacientes por irse. La empatía es esa mágica habilidad de ponernos en los zapatos del otro, y quienes carecen de ella, simplemente no entienden que los zapatos de otros pueden lastimar. Para identificar a alguien así, fíjate en cómo reacciona ante las emociones de los demás. Si parece que las ignora, las minimiza o responde de manera inapropiada, ahí tienes una gran señal. Y no solo se trata de cómo actúan, sino también de lo que dicen, o más bien, de lo que no dicen. La ausencia de palabras de consuelo o apoyo en momentos clave puede ser un gran indicador de falta de empatía. Vaya, eso es muy revelador. Ahora, cuéntame sobre el egocentrismo. ¿Cómo se manifiesta en alguien? El egocentrismo es ese personaje principal de su propia novela que olvida que los demás también tienen historias. Es fácil de detectar, hablan de sí mismos como si fueran la última Coca-Cola en el desierto. Imagínate en una conversación donde compartes algo importante para ti, y antes de que termines, ya están contando algo de su vida que, según ellos, es mucho más interesante. Es como si vivieran en un espejo, donde solo pueden ver su propio reflejo. Una señal clara es la incapacidad de escuchar, no porque no puedan, sino porque no les interesa. Siempre desvían la conversación hacia ellos, sus logros, sus problemas, como si compitieran en los Juegos Olímpicos de la atención. El egocéntrico rara vez pregunta cómo estás, y si lo hace, es solo para abrir la puerta a su monólogo. Y ojo, que también se creen expertos en todo, ofreciendo opiniones y consejos no solicitados, como si su palabra fuera ley. Detectarlos es sencillo. Si después de hablar con ellos te sientes como un extra en la película de su vida, ahí lo tienes. Eso me suena bastante familiar. ¿Qué me dices sobre la crueldad? ¿Cómo puedo identificar a alguien cruel? La crueldad, ese oscuro rincón del alma humana, se muestra de formas que a veces son sutiles, pero otras, lamentablemente claras. Una persona cruel disfruta del dolor ajeno, ya sea emocional o físico. No se trata solo de esos villanos de película que se ríen mientras el mundo arde, sino también de aquellos que, en la cotidianidad, encuentran placer en herir. Por ejemplo,
Son esos que hacen comentarios hirientes disfrazados de broma, y cuando ves la herida que dejaron, sueltan un era solo una broma, no te lo tomes tan en serio. También se manifiesta en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, como quien ve a alguien llorar y en lugar de consolar, critica o ignora. Y claro, están las acciones directas de crueldad, esos actos deliberados para dañar, ya sea a través de palabras o hechos. La crueldad a menudo va de la mano con una justificación interna, donde el cruel se siente justificado, como si el otro se lo mereciera. Identificar a alguien cruel es observar cómo interactúan no solo contigo sino con otros, y especialmente, cómo reacciona ante el dolor, con empatía, indiferencia o placer. Definitivamente es importante estar atentos a eso. Y en cuanto a la deshonestidad, ¿cómo se presenta en las personas? La deshonestidad es como ese mago que, en lugar de sacar conejos del sombrero, saca mentiras, siempre tiene una para cada ocasión. Lo verás en las pequeñas cosas, como inflar historias para hacerlas más interesantes, hasta las grandes, como inventar eventos completos. Son esos que, cuando les cuentas algo, siempre tienen una anécdota que lo supera, aunque sientas que algo no cuadra en su relato. La deshonestidad también se cuela en las promesas, esas que hacen sabiendo que nunca las cumplirán, como quien ofrece el sol, la luna y las estrellas, pero luego olvida hasta el candil. Y ojo con las justificaciones, porque el deshonesto es un artista para pintar sus mentiras de razones válidas. Es que no quería preocuparte, dirán, o no te lo dije porque sabía cómo reaccionarías. Para identificarlos, fíjate en la coherencia de sus historias y promesas. La deshonestidad tiende a dejar huecos, cosas que no encajan, y cuando los confrontas, observa su reacción. Si se enredan más, como un gato en ovillo de lana, ahí tienes tu señal. Entiendo, parece que hay que estar muy atentos. Y hablando de estar atentos, ¿cómo puedo darme cuenta si alguien es narcisista? El narcisismo, ese amor excesivo hacia uno mismo que hace que el resto parezca estar de extras. Identificar a un narcisista es casi como ver a alguien enamorado de su reflejo en cada espejo. Son los protagonistas indiscutibles de sus propias historias, donde todo lo demás gira alrededor de su yo. Una señal clara es la constante búsqueda de admiración. No es solo que les guste recibir cumplidos, es que los necesitan como el aire para respirar. Escucharás historias donde siempre son el héroe o el mártir, a veces ambos en la misma narración. Y si algo sale mal, nunca es por ellos. El narcisista es experto en desviar culpas, porque en su mundo, ellos no cometen errores. Otra pista es cómo hablan de los demás, como peldaños en su escalera hacia el éxito, nunca como iguales. Les encanta sentirse especiales y únicos, tanto que a menudo minimizan los logros de los demás para destacar los suyos. Para darte cuenta si estás ante un narcisista, fíjate en cómo se comporta en situaciones donde no es el centro de atención, si cambia el tema para hablar de sí mismo, si se muestra desinteresado o incluso molesto. Entonces ya tienes tu respuesta. Vaya, eso suena bastante desafiante. ¿Qué pasa con la falta de responsabilidad? ¿Cómo se nota eso en alguien? La falta de responsabilidad es como tener un superpoder para hacer desaparecer cualquier culpa propia. Los ves claramente cuando algo sale mal y, de repente, son como magos, en un abrir y cerrar de ojos, la culpa es de todos, menos suya. Son expertos en el arte de la culpa es del otro. Imagínate que algo no va bien en un proyecto grupal y esa persona tiene su parte de responsabilidad. Pues bien, se las arreglará para que parezca que el fallo vino de Marte antes de admitir que tuvo algo que ver. También, suelen ser aquellos que prometen y prometen, pero a la hora de la verdad, algo siempre les impide cumplir. Y cuando los confrontas, prepara el escenario para una novela de excusas, desde el clásico es que no entendí hasta el innovador es que nadie me dijo. Para identificar a alguien con falta de responsabilidad, observa cómo reacciona ante los errores o fracasos, propios o ajenos. Si su primer instinto es señalar hacia afuera, buscando excusas o culpables externos, ahí tienes a un mago de la irresponsabilidad. Eso hace que pensar en trabajar en equipo sea un poco aterrador. ¿Y la insensibilidad moral? ¿Cómo puedo reconocerla? La insensibilidad moral es como caminar en una línea borrosa donde lo correcto y lo incorrecto se mezclan hasta volverse indistinguibles. Se ve en esas personas para quienes las reglas son más sugerencias que mandatos. Por ejemplo, pueden justificar pequeñas acciones incorrectas con un si no me atrapan, no es ilegal. Es como tener un manual interno que dice lo que me beneficia está bien, sin importar el impacto en los demás. Observa cómo actúan en situaciones cotidianas, como en el trato con personas en posiciones vulnerables o su reacción ante una injusticia. Quien tiene una brújula moral desviada, muestra poco o ningún interés por las consecuencias éticas de sus acciones. Incluso pueden presumir de burlar reglas o encontrar atajos inmorales para lograr sus objetivos, viéndolo como astucia en lugar de falta de integridad. Para identificar esta característica, presta atención a cómo justifican sus acciones y decisiones, especialmente aquellas que afectan negativamente a otros. Si hay un patrón de justificación de comportamientos cuestionables sin remordimientos, estás frente a la insensibilidad moral. Wow, definitivamente es algo complejo. Finalmente, ¿cómo puedo ver la hostilidad en alguien? La hostilidad es esa nube oscura que algunos llevan consigo, lista para descargar tormenta al menor indicio. Se nota en la forma en que interactúan con los demás, siempre en modo defensa, como si cada conversación fuera una batalla que ganar. Son rápidos para criticar, lentos para elogiar, y sus palabras suelen tener un filo más afilado que el cuchillo del chef. No es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, con un tono que puede cortar el aire, miradas que parecen buscar el punto débil,
y una predisposición a interpretar cualquier comentario como un ataque personal. La hostilidad también se manifiesta en acciones, desde gestos agresivos hasta sabotajes sutiles contra aquellos que perciben como adversarios. Para identificar a alguien hostil, observa su comportamiento en diferentes contextos, se suaviza con algunos y se endurece con otros. ¿Cómo reacciona ante el estrés o la frustración? Si la respuesta automática es la confrontación, ya sea verbal o física, entonces estás viendo la hostilidad en acción. Pero recuerda, detrás de esa hostilidad a menudo hay miedo o dolor. Entender eso puede ser el primer paso para ayudar, si esa persona está dispuesta a cambiar. Hola, soy Deco. Si tienes alguna reflexión o duda sobre este video, o deseas hacerme una consulta como lo hacen mis amigos, no dudes en dejarla en los comentarios. Tu pregunta podría ser respondida en próximos videos. ¿Curioso por qué me llaman Deco? Accede al link de nuestro canal y descúbrelo en el video de presentación. Si este viaje a través de las curvas y rectas de nuestras mentes te ha capturado y quieres seguir explorando juntos, no olvides suscribirte. Nos vemos pronto en este laberinto de la psique y las estrategias ocultas.